¿Cómo están? Buenos días. ¿Bien? Qué bueno. Dios es bueno y nos da fuerzas, nos da vida y nos da la oportunidad de alabarle y servirle. Bien, abra su Biblia en Efesios capítulo 3, por favor. Quiero compartir con ustedes hoy el riesgo de la decadencia espiritual. No sé si ustedes han notado que todo va en decadencia. La sociedad, la política, el medio ambiente, las familias, tristemente, pero lo peor de todo es de que aún en la iglesia hay una decadencia, hay un alejamiento de Dios, del Señor. La palabra decadencia, según la Real Academia Española, dice que es ir a menos, o sea, fíjate, de más a menos, declive, ocaso, caída, descenso, retroceso, o sea, implica muchas cosas la decadencia. Y tristemente está sucediendo, pero por eso tenemos la palabra de Dios, para no retroceder, para no ir en descenso, a menos. El Señor nos llama a ir de gloria en gloria, de más a más, en crecimiento. Pero eso no se da sin la palabra de Dios, que es nuestro alimento espiritual. O sea, si tú dejas de comer una semana, ¿qué te pasa? Decaes, ¿no? Hasta el semblante decae. ¿Recuerdan cuando Nehemías estaba orando para hacerle la petición al rey de que le permitiera ir a reedificar los muros de Jerusalén? Dice que él estaba en ayuno y oración, y pasaron varios días y el rey de repente lo vio y dijo, ¿qué te pasa? Tu semblante es diferente ahora. Porque si dejas de alimentarte, tu organismo lo resiente. Pero si dejas de alimentarte espiritualmente, ¿qué pasa? Tu ser interior lo resiente también. Y se nota en todo lo demás, en nuestro estilo de vida y en todo lo que hacemos. Por eso el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3 nos hace un ruego. Fíjate, él no ordena como en muchos casos se hace, ni presiona, ni impone. Él dice, Efesios 4:1, yo pues preso en el Señor, les ruego que andéis. Esta palabra andar significa tu estilo de vida, que vivas como es digno de la vocación con que hemos sido llamados. A ver, que vivamos como es digno de nuestro Señor, como es digno de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo es nuestro Señor? Es recto, perfecto, excelente. ¿Qué debemos hacer nosotros? Pues vivir una vida que le honre a Él. Porque cuando vivimos una vida al ahí se va, ¿a quién deshonramos? Al Señor. Porque somos de Él y para Él. Entonces, si tú lees los primeros 3 capítulos de Efesios, el apóstol Pablo dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Con toda bendición espiritual.
Y las naturales también nos bendice. La verdad que a veces no apreciamos que en las naturales es por su gracia, hermanos, que recibimos, que estamos sanos, en lo que cabe, funcionando, no nos falta qué comer, etcétera. O sea, es por su gracia. Así que hemos sido bendecidos. Ahora pasamos de ser extraños y estar muertos en nuestros delitos y pecados a ser hijos de Dios. Hermanos, a veces como que lo escuchamos tanto que ya no lo experimentamos como una maravilla, hermanos. Somos hijos de Dios. ¿Quién es Dios? Es el Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, quien envió a su Hijo para que muriera por nuestros pecados, quien es Dios mismo también, el Verbo encarnado, y resucitó para que nosotros tengamos vida eterna, y regresará un día por nosotros, y estaremos después por toda la eternidad gozando de su gloria y de su presencia. Así que el ruego no es nada más porque quiero que sean mejores. No, es que hay una correspondencia a lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Nos quitó la esclavitud del pecado y ahora servimos al Todopoderoso. Servíamos al pecado y a la carne, ahora servimos a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Imagínate la gran bendición, el privilegio de representar al Señor Jesús. Cuando tú le compartes a alguien, cuando tú platicas con alguien, cuando convives con alguien, trabajas con alguien, tú estás reflejando a nuestro Señor Jesucristo o no. Y pues qué triste que digan, pues no refleja nada del Señor. Así que, ¿cuántos se sienten honrados de ser hijos de Dios? Y no solo eso, sino dice, somos herederos de Dios. ¿Herederos de qué? De todo lo que es de Dios. Él es nuestro Padre. ¿Y qué le pertenece? Todo, hermanos. Así que lean las cartas y fortalezcanse y anímense y escuchen el llamado del Señor, porque aunque lo hace Pablo, pero ¿cuántos saben que toda la Escritura es inspirada por Dios? Y todos los hombres de Dios fueron guiados por el Espíritu Santo de Dios. Ni una sola palabra que esté escrita en la Biblia es ociosa. Todas tienen un porqué y están para que tomemos el sentido de esas palabras. Y el apóstol Pablo en esta carta sigue hablando de que andemos como es digno del Señor, pero dice, primero tienen que buscar la unidad en la iglesia, la unidad del Espíritu. ¿Cuántos saben que no es fácil? Ahora, ¿por dónde se empieza? Por el matrimonio, por la familia, porque a veces aquí somos muy unidos unos con otros y en la casa no. Pleitos y disensiones y griterías, etcétera. Entonces, debe empezar por cada uno de nosotros y extenderse hacia los que están a nuestro alrededor. Pero en la iglesia somos como una familia, porque todos somos hijos de Dios. De hecho, somos el cuerpo ¿de quién? De Cristo. Mira, Él es la cabeza y Él nos manda estas instrucciones. ¿Qué hace nuestro cuerpo cuando nuestro cerebro le da instrucciones? Retira una mano, mueve esto, a mí me permite todo hablar, etcétera. Obedece el cuerpo. Pero nosotros como iglesia nos rebelamos muchas veces a la cabeza que es Cristo. Fíjate, cuando no obedecemos, le estamos diciendo, tú estás mal, yo sé lo que tengo que hacer. ¿Cómo me debo de comportar? Así que, versículo 2 dice, con toda humildad. ¿Con toda qué? Humildad y mansedumbre,
soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Fíjate, un solo versículo dice, con toda humildad, que es algo que a muchos le batallamos. ¿Qué dijo el Señor que aprendiéramos de Él? ¿Hacer milagros? No, a ser manso y humilde de corazón. Dice, y hallarán descanso para sus almas. El ser lo contrario de la mansedumbre, el ser arrogante, el ser pues prepotente, etcétera, no da descanso a nuestras almas, al contrario. Así que el llamado es a mostrar un espíritu similar al de Cristo, reflejar a Cristo. ¿Con toda qué? Humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, y el sustento de todo eso es el amor. Mira, yo sé que no es fácil la unidad entre todos en la iglesia. Venimos de diferentes contextos, hablamos diferente, tenemos gustos diferentes, pero estamos unidos por el Espíritu Santo, hermanos, por el vínculo filial de Dios, y somos hermanos en Cristo. Pero nuestra actitud dice mucho. A veces somos medios intolerantes, y si alguien dijo algo o hizo algo que no te gustó, ya no lo junto, o ya no le hablo ni lo saludo, o si lo saludo es, ¿cómo estás? ¿Eso será un buen saludo? No. A veces nos sentimos superiores a los demás. Bueno, el llamado es a sentirnos, a sentir a los otros superiores a nosotros mismos. Eso habla mucho de nosotros. Cuando queremos apantallar, y no está bien, diga, no está bien. Si de veras hay un vínculo de amor en el Señor, deberíamos comportarnos y tener una actitud diferente. Ahora, ¿por qué te está tratando todo esto el apóstol Pablo? Porque es necesario apoyarnos unos con otros para no deslizarnos en cuanto a la fe, para no enfriarnos, para no alejarnos. Porque a veces alguien ya no regresa a la iglesia porque otro hermano lo vio mal o lo trató mal o ya no lo saludó, etcétera. ¿Cuántos saben que venimos porque venimos a glorificar al Señor? Y lo demás debe darse. Ahora, pues, siempre va a haber alguien que no te caiga bien, pero ¿por qué crees que el Señor lo permite? Porque quiere ver cómo reaccionamos. ¿Cómo trató el Señor a los que lo maltrataban? Nunca los amenazó. Es más, estaba ahí muriendo en la cruz y todavía clamó al Señor y dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Hay veces que hay hermanos que no saben ni lo que dicen ni cómo se comportan. Debemos ser humildes, mansos, pacientes. ¿Qué tan paciente eres con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus papás? En el tráfico, ¿cuántos han notado que ahí nos brinca a veces en ciertos ambientes todo está bien, pero hay otros en los que reaccionamos rápidamente? Fíjate lo que dijo el profeta Isaías acerca de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53:7. Dice la Escritura, hablando del Señor cuando iba a ser llevado al sacrificio, dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció
y no abrió su boca. ¿Cuántos saben que a veces es más sabio callar que hablar? Hay veces que dices, ¿por qué no dices nada? Es más sabio a veces. Mira, hay personas que en todo quieren opinar aunque no sepan ni conozcan del asunto. Porque queremos, no hay humildad, queremos sobresalir. ¿Cuántos saben de todo aquí? Nadie. Somos neófitos en muchas cosas. En algunas sabemos más que otros, pero eso no me hace más que otro. Pero nadie conoce todo, el único es el Señor. Y Él que dice, mira, no abrió su boca, no maldijo, no amenazó, no menospreció. Como oveja que es trasquilada, ¿han visto cómo trasquilan las ovejas? Antes era con tijera, ahora hay maquinitas ya. Pero me impresiona que la agarran la ovejita y la ponen del lomo y le empiezan a rasurar la panza y a sacar la lana y luego la voltean y las piernitas, las patas y ahí van y la dejan pelona, pero no hace escándalo. Dígale al de al lado, ya dejemos de ser escandalosos. Por cualquier cosa a veces gritamos o damos topes como... hay ovejas que dan topes, ¿han visto? Hay ovejas bravas. Pero, pues, teniendo al Señor, Él nos baja ese brío. Él nos lleva a tener mansedumbre, humildad, a ser pacientes en amor, en amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que muriera por nosotros. Marcos 12 dice que el primer y más grande mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos les gusta que los traten bien? Bueno, ustedes saben que el Señor dijo, como quieres que te traten, así trata tú a los demás. Mira, hay veces que va uno a los taquitos o a un restaurante a comer algo y pobre mesero. ¿Sí o no? Yo espero que no seas tú de esos. No, hombre, hasta por cualquier detalle y le regreso esto y yo a veces digo, está medio duro, me lo como. Para eso nos dio el Señor buenos molares, no ejerciten sus músculos, hermanos, ya por eso ni podemos comer nada, antes caña, nueces, todo lo podíamos triturar, ahora ya queremos todo especial, pero ¿cuántos saben que a veces no depende ni siquiera del mesero? Es el cocinero, puede ser, pero habrá cosas en las que ni siquiera deberíamos decir nada. Habrá otras en las que sí, oye, una cucaracha, pues sí, ¿no? o otras cosas, pero ahí se ve a veces cómo andamos en esas actitudes cristianas. ¿Qué hizo el Señor? No abrió su boca. ¿Era sabio el Señor, sí o no? Bueno, mira, Isaías 40:12 nos habla de nuestro maravilloso Dios, el que fue llevado así, como oveja al matadero y como oveja que es trasquilada, no abrió su boca. Dice Isaías 40, lo voy a parafrasear, aquel que hizo la tierra y todos los planetas y constelaciones, que puso las estrellas en el espacio y a todas las llama por su nombre, que preserva las innumerables constelaciones en su órbita, ninguna falla milimétrica hay siquiera, que pesa los collados en platillos y los montes en una balanza,
que considera como nada las islas, que tiene las aguas de los océanos en el hueco de su mano, y ante quien todos los que vivimos en la tierra, más de 7.500 millones de habitantes más o menos, somos como una pequeña gota de agua que se cae de una cubeta o de un balde, como quieras. Una cubeta de 20 litros, ¿qué es una gota? Como nada, no se nota la diferencia. Bueno, así somos, a pesar de ser más de 7.000 millones de habitantes. Y cuando viene y nace en esta tierra, se describe a sí mismo como manso y humilde. Imagínate si tú fueras el más rico de Morelia, no vendrías probablemente aquí. No, yo que me lleven al predicador a mi casa. ¿Y cuántos saben que hay muchos que están dispuestos a ir a su casa de los que tienen dinero? No, se trata, aquí no es de cantidades ni de posiciones, se trata de hijos de Dios, hermanos. Así que seamos mujeres y hombres que reflejamos aquel que nos llamó, hermanos. Nos llamó a su gloria. Soportémonos unos a otros, animen a otro, bendigan a otro, ayuden cuando puedan a otro. Y lo hacemos por amor al Señor, pero por amor a los hermanos. No se trata de que te vean los demás, porque el Señor lo que ve no es lo que ve el hombre. ¿Qué ve? El corazón. Porque muchos son amables, sonrientes, tienen buen trato, te invitan un refresco, lo que sea, etcétera. Pero por dentro ven y dicen, este es bien payaso, este es muy especial, muy delicado. Digan, no se trata de eso, debe ser del corazón. Porque del corazón salen las cosas buenas y las cosas malas. Aunque a veces tenemos esa habilidad de encubrir lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Y luego va el punto de decir, solícitos en guardar, Efesios 4, versículo 3, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Somos un cuerpo y un espíritu que nos une. Y fuimos llamados a una misma esperanza. ¿Cuánto tienen la esperanza de estar con el Señor un día por toda la eternidad? Eso nos mantiene de pie ante cualquier cosa que pase a nuestro alrededor. Y el día que el Señor permita que nos lleven, o Él dice ya es tiempo, vamos a disfrutar de la verdadera vida con Él. Así que tenemos una misma esperanza. Allá nos vamos a ver, hermanos. Imagínate que alguien diga, ay, allá está aquel hermano que yo maltraté, que lo traté mal, que menosprecié. No sé si se vaya uno a acordar. Pero recuerdo de una persona que le dijeron, oye, ya no aguanto a mi suegra. Y le dijeron, pues ora por ella para que conozca al Señor y se salve y tenga vida eterna. Y dijo, no, hombre, si aquí no la aguanto, imagínate también tenerla allá. Es un mal entendimiento, ¿no creen? Porque Dios quiere que todos los hombres que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Todos, diga todos. Hay gente que se dedica a la maldad, pero puede salvarse, ¿sí o no? Hay gente que se comporta feamente, pero se puede salvar. Y allá vamos a estar todos con el Señor, hermanos. Todos tenemos un Señor. ¿Quién es nuestro Señor? Jesucristo, hermanos. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, aquí hay un punto que vale la pena
verdaderamente considerar. ¿Tienes a Jesús como tu Señor o solo como tu Salvador? Porque una cosa es, Jesús es mi Salvador, y sí, es el único. Nadie más puede salvarnos de la condenación, del pecado, sino que Él es nuestro Salvador. Él murió por nuestros pecados en la cruz, pero también es nuestro Señor. Y ahí es donde muchas veces no le entramos. O como decimos coloquialmente, no nos entra el peine. Porque si Él es el Señor, ¿qué debemos hacer? Obedecerle, seguirle, honrarle, respetarle. ¿Se acuerdan los de Malaquías? Que le decían al Señor, eran respondones esa generación. ¿En qué te hemos ofendido? Le decían al Señor. Y el Señor les decía, pues a ver, consideran ustedes, me ofrecen en sacrificio la ovejita tuerta, perniquebrada, toda flaca, maltratada, trae llagas por todos lados, etcétera. ¿Es digno del Señor eso? Diga, no, dígalo, no. Él había dicho cómo eran los sacrificios, un corderito de 1 año, perfecto, sin defectos. Y tenían que revisarlo, que no tuviera defectos. El mismo Señor Jesús, que fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, estuvo bajo inspección, ¿sí o no? Todo el mundo lo veía, nunca pudieron decir hizo esto malo. Los religiosos aún pagaban para que lo acusaran, pero nunca pudieron demostrar que él haya hecho algo malo, a tal grado que Pilato, ¿qué dijo? Pues no le encuentro nada, no hay nada de qué culparlo. Pero era tal el odio de los religiosos que prefirieron que soltara a Barrabás en lugar de al justo, aquel que nunca cometió pecado. Así que obedezcamos al Señor, hermanos, honrémosle a Él, porque pues si no, ¿qué testimonio estaremos dando? Y luego habla de una fe. ¿Qué es la fe? Esa palabra se traduce por las doctrinas que tenemos en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen qué bueno que tenemos la Biblia? O sea, porque la fe se unifica cuando creemos y actuamos conforme a las Escrituras. Así que no hay para dónde hacernos, no es yo pensé, yo consideré, a mí me parece mejor. ¿Ustedes creen que tengamos alguna opción mejor que el Señor? No, por eso tenemos una fe, un bautismo. Obviamente cuando nacemos de nuevo es el bautismo en el Espíritu Santo que nos mete al cuerpo de Cristo. Pero también habla del bautismo en agua, que es una identificación pública del hombre creyente y de la mujer creyente en la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y públicamente nos identificamos con el Señor. ¿Hay alguien aquí que no se haya bautizado? ¿No? 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, ya ahorita que el clima está diferente, vamos a organizar unos bautizos. 6. Bueno, vamos a hacer un llamado, poner una fecha y vamos a hacerlo. ¿Qué les parece? Bien. Un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es, fíjate, sobre todos y por todos. Él está a favor de nosotros y en todos a través del Espíritu Santo. Así que ¿cuántos creen que tenemos grandes bendiciones en Cristo Jesús? Por eso el ruego de Pablo es, ya que tenemos todo esto, tenemos que tener una vida que sea digna de Jesucristo, hermanos. Y dejar las cosas que
pues no son propias de un cristiano. Yo sé que todos vamos en un proceso, pero qué bueno que vayamos avanzando, no en decadencia, porque el cristianismo tiene un problema, hermanos, en muchos casos está en decadencia. Mira, Judas capítulo 1, lo que dice Judas. Estamos hablando de casi 2000 años que se escribieron estas cartas. Y ya se veía venir esto, ya estaba sucediendo. ¿Cuántos saben que el enemigo siempre va a atacar la verdad? ¿Y cuál es su método? Mezcla cierta verdad con mentiras, como lo hizo con Eva. Le dijo unas verdades, pero iba con mentiras. Y eso no es la verdad de Dios. Fíjate lo que decía Judas. Judas es el hermano del Señor, porque Judas Iscariote se ahorcó y murió. Dice, versículo 3, amados, por la gran solicitud o la gran urgencia que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, o sea, la salvación es común entre todos los cristianos, es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Dice, me ha sido necesario escribirles exhortándolos que contendáis, que presentemos defensa ardientemente, fíjate, no se anda por las ramas de, ay, no, es que se puede ofender si le digo eso. Bueno, si es conforme a la palabra y lo haces en amor, debemos hacerlo. Dice, ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Otra vez aquí, la fe significa el conjunto de doctrinas, de enseñanzas que tenemos en la palabra de Dios. Porque algunos hombres, ¿cuántos? Aquí habla algunos, después ya en otras cartas habla de muchos. Y hoy en día yo digo muchísimos, hoy en día. Algunos hombres han entrado, ¿a dónde habían entrado? A la iglesia, le está hablando a los cristianos. Algunos han entrado encubiertamente. ¿Se acuerdan que Jesús habló de falsos profetas y falsos maestros que parecerían ovejas, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces? Eso es encubiertos, que aparentan una cosa, pero son otra. Han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos. Ahora, ¿un cristiano es un impío? Diga, no. Hemos sido perdonados de nuestros pecados. ¿Seguimos fallando y cometiendo pecados? Sí. En la primera carta de Juan, el apóstol Juan dijo, si alguno dice que no tiene pecado es mentiroso, porque fallamos. ¿Cuántos aquí lo reconocen? Pero dice en el capítulo 1, versículo 9, el apóstol Juan, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y si cometiste pecado, Dios es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos nuevamente. O sea, el cristiano debe estarse limpiando constantemente. Si tú dices, fallé aquí, inmediatamente dile, Señor, perdóname, voy a corregir, no, voy a cambiar. Y hay que ir cambiando, porque esto es un proceso de santificación hasta el último día de nuestras vidas. Cuando estemos con Él ya no nos vamos a preocupar. ¿Cuántos batallan con los deseos de la carne? Es una batalla continua.
Hombres impíos que convierten, y aquí está el peligro y lo que te lleva a la decadencia, convierten en el libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué ha llevado a la decadencia del cristianismo? Que muchos han convertido en libertinaje la gracia del Señor. En Romanos capítulo 6, versículo 1, el apóstol Pablo da la respuesta a algo que venían tratando. Pues cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y lo tomaron fuera del contexto, porque se refería a que cuando había tanto pecado, el Señor vino y su gracia sobreabundó al pecado, porque Él murió por nuestros pecados. Pero ellos decían, pues perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. Y dice Pablo ahí en Romanos 6:1, en ninguna manera, diga, en ninguna manera. Si fuimos sacados de nuestra antigua manera de vivir de pecado, ¿cómo ahora te vas a meter otra vez ahí? Pero hay muchos hoy en día que convierten en libertinaje la gracia del Señor y le dicen, no pasa nada si tú tomas, si te emborrachas, nada más sé responsable. No pasa nada si tú no te casas, puedes vivir ahí, Dios te bendice de todas maneras. No pasa nada si tú eres homosexual. Mira, yo en Estados Unidos he visto muchísimas iglesias que tienen la bandera que usan malamente, que es los colores del arco iris, ahí por fuera de la iglesia, literalmente. Un amigo pastor en California rentaba una iglesia de esas tradicionales, pero se han metido encubiertamente y convierten en libertinaje la gracia de Cristo. Y un día me tocó ir a su iglesia y que le digo, ¿qué pasó con él? ¿Qué onda con la banderota ahí del lobby LGTB? Dice, pues es que a la iglesia que le rentamos ellos son pro homosexuales. Y ya se cambió de iglesia porque decía, me siento mal de estar aquí. Pero abiertamente, eso lo verá bien el Señor, eso nos deja ver el declive que tiene la iglesia. Y aquí, aunque no ponen la bandera, hay lugares donde no importa que seas así o que seas asá o que golpees a tu esposo, ni les importa nada de eso. Convierten en libertinaje la gracia del Señor. Ya eres salvo. Bueno, Hebreos capítulo 12 dice que el Señor al hijo que ama, ¿qué hace? Si alguien anda así en pecado fragante y Dios no lo disciplina, pues algo quiere decir, porque dice que al hijo que ama lo disciplina y lo corrige y lo reprende y le da un jalón de orejas. ¿A cuánto les ha dado un jalón de orejas el Señor? A mí me ha dado varios y yo estoy dispuesto a que lo siga haciendo, porque nos conviene. Cuando tú corriges a tus hijos, ¿por qué lo haces? Por amor y porque les conviene. No te juntes con esos andan en malos pasos, no llegues noche a la casa, porque mi papá me decía, después de las 10 de la noche, obviamente vivía en un pueblo, decía, después de las 10 de la noche no hay nada bueno allá afuera. Así que mi hora de llegar, ¿qué hora crees que era? Antes de las 10 de la noche. Yo le batallé de joven, porque quería andar allá con los amigos después de esa hora. Pero mi papá me disciplinaba y digo, gracias a Dios, hermanos. Después lo entiende uno, ¿no? ¿A cuántos los disciplinaron y no entendían? Mi abuelita con más sabiduría me decía, hijo, cuando tengas a tus hijos vas a entender a tu papá. Y sí es cierto. Y ves todos los riesgos que hay y dices, no, pues tenía razón, yo también, déjame cuidarlos.
Bueno, hermanos, tengamos cuidado porque hay muchos por ahí que predican, entre comillas, pero han convertido en libertinaje la gracia del Señor. ¿Y sabes qué están produciendo? Gente no salva, gente que está siendo engañada. Y qué terrible, hermanos. Hay gente que les gusta ir a ciertos lugares, ciertas iglesias de reunión, porque ahí pues les gusta cómo está todo el ambiente y les gusta. Pero ¿venimos a eso, a la iglesia, que nos guste? No, venimos a ser edificados en la palabra de Dios, a ser prevenidos, advertidos, bendecidos también por el Señor. Así que versículo 14 de Efesios 4 dice que si tú lees después todo, dice que el Señor constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos hagamos la obra del ministerio. Y el versículo 14 dice que la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios, es para que ya no seamos niños fluctuantes. Ahora, ¿aquí hay algún niño? No, pero está hablando en sentido espiritual. Está hablando de que puede ser que no hayas madurado lo suficiente, que todavía estás ahí con un pie aquí y otro pie acá. ¿Se acuerdan? El Señor en Apocalipsis le dice a una iglesia: por cuanto no eres frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Por tanto, te recomiendo, le dice, que de mí compres oro refinado, porque ellos decían: somos una iglesia de ricos y de prósperos y todo. No, compra de mí oro refinado y ponte colirio en tus ojos y cubre tu desnudez. O sea, dice, porque tú eres rico, tú dices: soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y luego dice el Señor: pero tú eres un pobre, desventurado, ciego. Híjole. Hermanos, preguntémosle al Señor de vez en cuando: ¿cómo estoy, Señor? ¿Cómo me ves? Te va a decir, o va a usar a alguien, y aguanta si usa a alguien, porque luego no aguantamos. Y si a ti te habló el Señor que le digas algo a alguien, dilo con amor, con humildad, con respeto. ¿Cuántos dicen amén? Porque así nos cuidamos unos a otros, nos edificamos unos a otros. Pero dice aquí Pablo: para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. Fíjate, vientos de doctrina. No habla de la doctrina que es conforme a la piedad, conforme a la palabra de Dios, conforme al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cualquier viento de doctrina, por estratagema o estrategia de hombres, que ¿para qué? Para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Fíjate nada más, no estamos hablando de gente que no sabe lo que está haciendo, sino de gente que sabe que está desviando a la gente de Cristo. Y debemos tener cuidado. Hoy escuchamos cada doctrina, por ejemplo, la doctrina del evangelio de la prosperidad. ¿Qué opinan? ¿Es bíblico o no? No, el evangelio es el evangelio de nuestra salvación y de las promesas que el Señor nos dio. Ahora, Él a veces prospera materialmente a algunos, gloria a Dios. A otros nos mantiene del pan necesario, gloria a Dios. Pero no hay un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y les dicen: ¿sabes qué? Tú da 1000 y Dios te va a dar
al 100 por 1. ¿A cuántos dicen yo le entro? Oye, si das 1,000 pesos y recibes 100,000, pero Dios actúa así, con Él no negociamos. Él quiere nuestro corazón, no quiere. Mira, si tiene nuestro corazón, tiene todo de nosotros y no andamos ahí con cosas. O el de pare de sufrir. Ese es otro evangelio diferente. ¿Es verdad que vamos a parar de sufrir aquí? No, el Señor, en el mundo tendremos aflicciones, pero confíen, dijo, yo he vencido al mundo. O Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, ven, si se lo saben, entonces ¿por qué andan ahí quejes y quejes? Es que no sabes, hermano, lo que me ha pasado. Ya deja de quejarte, mira, estamos aquí, ¿sí o no? Y si no estás aquí, estás con Él, va a estar mejor. Así que ¿de qué te quejas? Decía Pablo, para mí el vivir es ¿qué? Servir a Cristo, levantar a Cristo, predicar a Cristo, exaltar a Cristo, y el morir es la ganancia, hermanos. Últimamente hemos sabido de hermanos que ya ganaron, y suena raro para los que no entienden las promesas de Dios. ¿Cómo que ya ganaron si se murió? Y me debía además. No, hermanos, el morir es ganancia porque se acabaron todas las aflicciones, todo lo que nos hace sufrir aquí, se acaba todo eso. Así que, ¿por qué Pablo cantaría alabanzas al Señor prisionero ahí en la mazmorra de más adentro, ahí en Filipos? Y él y Silas cantaban alabanzas al Señor, porque él honraba al Señor, estuviera donde estuviera y en la condición que estuviera. Y nosotros ya nos empieza a doler algo y ahí andamos. Ya no puedo, hermano. Pues ¿qué Dios tenemos, hermano? Entonces, el declive de la iglesia ha sido porque se han introducido y porque nosotros a veces no hemos madurado y seguimos como niños fluctuantes. No seas tan sentido, tan sentida. Mira, hay hermanos que se han ido a esta congregación porque son muy sentidos, porque a veces no están de acuerdo con ciertas doctrinas y les dices, pero es que la Biblia dice esto. Y dices, no, pero yo creo que es. No, sí pues, pero a ver, ¿qué tiene más valor, lo que yo creo o lo que dice la Biblia? La Biblia. La Biblia es útil para enseñar, redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que seamos perfectos, o sea, que corrijamos esas diferencias. Pero no, ya no, están atrasados, dice. Bueno, yo prefiero estar en la roca, que es la palabra de Dios, que es Jesucristo, aunque me digan atrasado. ¿Cuántos saben que no hay nada nuevo debajo del sol? No hay doctrinas nuevas, no hay revelaciones nuevas. Y tú ves las doctrinas nuevas y las revelaciones nuevas que han causado sectas. Ve la luz del mundo, ve los testigos de Jehová, ve los mormones. Ay, es que un ángel, el ángel Moroni. ¿Hay un ángel Moroni en la Biblia? No. Pero el enemigo se disfraza como ángel de luz. Y también sus ministros, que son estos, se disfrazan como ministros de justicia, hermanos. Debemos considerar que vivimos en un mundo peligroso, espiritualmente hablando. Lo material cada vez va peor, pero un día se va a acabar. Pero lo espiritual tiene promesas de esta vida y de la vida venidera, hermanos. Y ahí es donde debemos cuidarnos más y estar firmes.
Usan para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. El apóstol Pablo les decía a los corintios: temo que como la serpiente con su astucia. ¿Quién es el astuto? El enemigo, y les da astucia a muchos de sus ministros. Engañó a Eva, sus sentidos sean también, de alguna manera, fíjate, porque hay muchísimas maneras, desviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cuántos saben que solo hay un Dios y un solo mediador? Bueno, el enemigo con su astucia introdujo en la iglesia hace cientos y cientos de años a otros mediadores, a otros corredentoras, etcétera. Y la gente cayó porque no maduraron espiritualmente, no fueron a las escrituras. Así que no menosprecies cuando escuchas cosas así y que suenan bien. Seamos como los de Berea que le dijeron a Pablo: Pablo, permítanos un momento, vamos a ver si lo que nos dices es conforme a las escrituras. ¿Alguien ha escuchado de la hermenéutica? Hay que prepararnos, y nos enseña cómo analizar un pasaje en su contexto del pasaje, pero también en el contexto general de toda la Biblia. Alguien una vez me decía: es que está bien Saúl cuando fue a consultar a la divina y Dios obró ahí. ¿Tú crees que Dios va a contradecir lo que él había establecido? Él dijo que nadie consultara ni a divinos, ni a magos, ni a ningún de esos espiritistas. No, es que Dios es soberano. Sí, Dios es soberano, pero Él no transgrede su palabra. Imagínate, si no, ¿qué mensaje nos estaría enviando? Tú puedes hacer lo que quieras, yo soy soberano. No. Si tú lees en Crónicas, dice: por esto murió Saúl, por haber ido a consultar a la divina. Dice literalmente, Dios lo mató, aunque él no lo mató, sino que permitió que él se suicidara. Cometió suicidio. Entonces, no nos ayuda, tenemos que ser cada vez más estudiosos y escrupulosos en la palabra de Dios y en lo que escuchamos, hermanos, porque podemos caer en manos de estos que engañan y emplean con astucia las artimañas del error. Hebreos capítulo 5, son puras advertencias, hermanos, pero creo que son conducentes hoy en día y todos los días, pero hoy más que nunca vemos la necesidad. Dice Hebreos capítulo 5, una advertencia contra la apostasía. Sí saben lo que es apostasía, ¿verdad? Abandonar la fe en el Señor, darle la espalda a Jesucristo. Decir, yo ya, muchos que antes eran cristianos, ahora dicen, ya no soy cristiano. Eso es apostasía. Dice, versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué se le hacía difícil de explicar al escritor de Hebreos? Por cuanto se han hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya que, más, dígale al de al lado, tú ya deberías ser. ¿Cuántos tienen más de 2 años escuchando la palabra y leyéndola? Deberías ser maestro. Cuando menos de tus hijos, de tu esposa, con tu esposo. Porque desde el Antiguo Testamento, ¿cuál fue la instrucción del Señor? Y estas palabras que yo te mando hoy las repetirás a tus hijos cuando comas, cuando vayas en el camino, cuando vayas a la playa, cuando vas a la playa y ves las maravillas de Dios y el atardecer, le dices, Dios hizo esto para que lo disfrutemos también. Y cuando ves las cascadas, los ríos, las aves, todas las maravillas de Dios, Dios hizo esto. Y empiezas a recordarles la palabra de Dios, pero también los mandamientos de Dios. Y ¿cuántos saben que
la palabra es viva y eficaz. Instruyes al niño en su camino, en el camino del Señor, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, hermanos. Y algunos se pueden desviar un poco, pero como al hijo pródigo le da una dura el Señor, lo lleva hasta querer comer la comida que comían los cerdos, las algarrobas. Y ahí a veces nos hace reaccionar, ¿a poco no? Y decimos, pues yo qué le ando buscando por otros lados. Y con el Señor tengo todo. Diga, con el Señor tengo todo, hermanos. ¿Qué andamos buscando en otros lados? Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, porque algunos tenemos ya bastantes años. ¿Y a quién enseñas? ¿A quién le compartes? ¿A quién le muestras las maravillas de Dios, su gran salvación, la gran bendición que hay en Cristo Jesús? Dice, pero va al punto, todavía tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar los rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de ¿qué? De leche y no de un filete. ¿Cuánto les gusta el filete? O un guachinango al ajillo. Ay, hermanos. O unos tacos de carnitas con una salsa mexicana y guacamole. Yo sé que ya empieza a hacer hambre, pero es para animarte. Pero a un niño le puedes dar un guachinango al ají, o un filete gordo, 3/4. No. Y así muchas veces nosotros no hemos madurado al grado de poder recibir cosas de Dios, o las escuchamos y decimos, ay, no. Cuando el Señor te dice, perdona, no, pero me hizo esto, me hizo aquello, perdona. Así como yo te perdoné, tú perdona. Ese es un filete, ¿eh? ¿Se acuerdan que Pedro le dijo, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano que peca contra? Hasta 7 veces. Se le hacían muchas. Y el Señor le dijo, no, siempre. 70 veces 7 al día. Y no en toda su vida. Así que perdonar no es una opción, pero a muchos nos cuesta. Hermanos, cuando hay inestabilidad en un cristiano, cuando no hay un buen fundamento, cuando no hay no ha sido bien nutrido en la palabra, son vulnerables ante cosas hasta grotescas y modas de los engañadores profesionales, que solo lucran con ellos, y es terrible eso. Hebreos 5:13, ya que estás ahí, dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Ahora, el que recién se convierte es válido, pero debe ir en crecimiento, hay que irlo alimentando. A ver, ¿alguno de ustedes duraría un mes tomando pura leche todos los días? Sin comer nada más puro, vaso de leche, vaso de leche, vaso de leche. No es posible. Ya la leche cumplió su función en nuestra etapa de desarrollo. Ahora ya la tomamos por gusto. Y ya hay deslactosada y light y de todos los que tú quieras. Pero no podemos quedarnos como niños. Dígale al de al lado, crezcamos, maduremos. No vayamos en decadencia. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mira, yo he escuchado que a algunos se les enseña, si tu papá no te deja venir o tu esposo no quiere que vengas a la iglesia, tú no le obedezcas, tú sirves al Señor. Y los hijos, como son medios obedientes,
más bien no obedientes, dicen, pues a mí me dijo el pastor, yo no tengo por qué obedecer a los papás. ¿Será conforme a las Escrituras eso? No. Efesios 5 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y eso es bueno y agradable delante de Dios. Obviamente que no te digan que hagas cosas que van en contra de la palabra. Pero si te dice, no, espérate, nos vamos juntos o vamos a estudiar o etcétera, Él es tu autoridad en tu casa. ¿Cuántos dicen amén de los jóvenes? No, como que no. Mira, estudien la Biblia, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Lean la Biblia, escudriñenla, investiguenla. Ve lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 3. Le está advirtiendo de sus tiempos y más en estos tiempos también. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Mira, no amadores de Dios, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿De quién está hablando Pablo? De los cristianos en las iglesias. El mundo es así, ¿sí o no? De eso no nos extrañamos. Pero está diciendo, vendrán tiempos peligrosos cuando la gente no le va a gustar la sana doctrina y se van a comportar como no cristianos y amarán más los deleites que ofrece el mundo más que a Dios. Ahora, ¿puedes amar algo más que a Dios? Es que yo amo mis vacaciones. Está bien, disfrútalas, pero amamos a Dios aún estando de vacaciones. Lo honramos, lo respetamos, lo compartimos. Muchos verán cómo te comportas. Y donde quiera que estemos, no podemos, fíjate, lo deja hasta el último, que amarán los deleites más que a Dios. Y hoy en día muchos prefieren quedarse a otras actividades que buscar a Dios, que ser edificados por la palabra de Dios. Versículo 5, que tendrán, otra vez, ¿qué? Apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, evítalos. Mira, en otra parte dice Pablo, no te juntes con ninguno que se diga hermano y sea borracho, maldiciente, mentiroso, etcétera. Con ese no te juntes, ni aún comas con él. Ahora, ¿está hablando de los no creyentes? No, habla de supuestos creyentes. Con los no creyentes, si te invitan a comer, ve y compárteles, que vean tu testimonio. Pero un hermano que se dice hermano, que tiene apariencia de piedad, pero se comporta como hijo del diablo, pues, ¿qué van a pensar de ti si te ven con él? Pues mira, ¿con quién se junta? ¿Qué le dijo Pablo a los Gálatas en el capítulo 1? Estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado de la fidelidad a Dios para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, les dice, sino que algunos han pervertido el evangelio de Cristo. Y en otras traducciones les llama de otra forma. Gálatas insensatos, dice en la Reina Valera, pero en otras dice de otra manera. ¿Por qué? Porque es insensato dejar
el Evangelio de Cristo, para seguir algo diferente. De ninguna manera. Primera de Timoteo 4, voy terminando. El Espíritu dice claramente, ¿quién está diciendo? El Espíritu Santo, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Por qué? Porque van a prestar su oído, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mira, algunos les dicen, tú escribe todos tus pecados y quémalos. ¿Por qué? Si Cristo ya llevó todos mis pecados en la cruz del Calvario. Pero suena agradable a muchos. Yo ya los quemé, ya quedaron hechos cenizas. Pues el Señor dice que Él llevó nuestros pecados y que los echó ¿en dónde? En las fosas marianas, que nadie ha llegado hasta el fondo. O sea, donde nadie más los ve. Él no se acuerda más de nuestros pecados. Y no, pues recuerda desde que eras consciente y adolescente. A cristianos, hay unos famosos encuentros que así los hacen. Oye, Cristo me lavó con su sangre preciosa, hermano. Ya suena hechicería de alguna forma. Quema. ¿Qué quema? No, Él murió por mis pecados en la cruz. Y su sangre me limpia de todo pecado. Así que no escuches cualquier cosa. Aunque te parezca, ay, qué padre, me sonó bonito. No todo lo que brilla es oro, hermanos. No todo lo que se escucha en las redes o en las iglesias es la palabra de Dios, hermanos. Tengan cuidado. Escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjate, también hay doctrinas de demonios. Hay la doctrina de nuestro Señor, de la palabra de Dios, pero también el enemigo tiene sus doctrinas, sus enseñanzas. Ahora, no quiere decir que se les va a aparecer ahí un espíritu y te vengo a decir, no. Habla de personas tras de las cuales están espíritus engañadores, que son espíritus de Satanás, espíritus ángeles caídos, y que traen doctrinas, enseñanzas que son de los demonios, no son de Dios. Por ejemplo, todos, vamos a hacer una campaña de sanidad, todos van a llevarse su milagro. ¿Eso es una doctrina bíblica? No. Porque Dios a unos los sana y a otros no. ¿O han visto que en algún lugar los sana a todos? ¿Por qué el Señor no sanó a todos? Porque Él sabe y hace la voluntad. Él dijo, yo no hago mi voluntad, lo que el Padre me dice que haga, eso hago. Yo cuando me llaman a orar por alguien le digo, Señor, conforme a tu plan y tu propósito, te pido que si es tu voluntad lo sanes. Porque a veces no es la voluntad del Señor. Con Pablo, ¿qué hizo el Señor? Tenía un aguijón, un dolor increíble. Y le dijo, quítamelo. 3 veces le pidió al Señor. El Señor le dijo, no, Pablo. Entonces, ¿no tendría fe Pablo? ¿O Dios fue malo con Pablo? No, porque le dijo, ¿sabes qué? Pablo lo reconoció para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiado. O sea, Pablo también podía haberse enorgullecido. Dice, para que no me exaltase demasiado, porque fue llevado hasta el 3er cielo. ¿Se acuerdan? Dice, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás para que me abofetee y no me deje enorgullecerme. ¿Cuántos creen que necesitamos a veces un aguijón? Pero el Señor es bueno y le dijo, mira Pablo, no te lo voy a quitar, pero te voy a dar más de mi gracia. ¿Cuántos quieren más de la gracia del Señor? Bueno, quiero del oro que le pertenece al Señor. Él es el dueño del oro y de la plata. Yo quiero más de su oro. Si Él quiere, te lo va a dar. Y plata también.
y trabajo y prosperidad. Lo que Él quiera puede dártelo. Pero yo quiero más de su gracia en mi vida. Y Pablo entendía y dijo, por tanto, me gloriaré más bien en cuando me viene el dolor, la debilidad, porque lo debilitaba ese dolor. Para que abunde sobre mí el ¿qué? El poder de Dios, hermanos. Dale un aplauso al Señor. Así que, pues podemos seguirle pidiendo al Señor que nos sane y Él puede sanarnos, pero también, si vemos que no, decirle, dame más de tu gracia, Señor, para seguir adelante. ¿Siguió adelante Pablo, sí o no? Hasta el último día que el Señor había determinado que estuviera en la tierra. Así que no escuches cualquier cosa, hermano. Hoy en día hay un peligro tremendo que lleva a la decadencia de la iglesia. Y aunque haya grupos grandísimos, no quiere decir que están honrando a Dios. Muchos dicen, pues si hay mucha gente es porque ahí está Dios haciendo algo. Sí, las sectas, que son millones, que está haciendo algo ahí Dios, de ninguna manera. No, necesitamos ver que verdaderamente la vida de las personas cambie. Por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Y van a decir, no se casen, era una de las doctrinas torcidas que traían. Mandarán abstenerse de casarse, prohibirán casarse y mandarán de que no coman camarones. No puedes comer un cóctel de camarones, no puedes comer carnitas, no puedes comer. Cuando la Escritura dice en Corintios, el apóstol Pablo también dice, todo lo que Dios creó es bueno, diga, es bueno. ¿A cuándo les gustan las carnitas? Los camarones, hermanos, todo lo que Dios creó es bueno si se come con acción de gracias. Solamente la Biblia prohíbe dos cosas que no debemos comer: sangre, ni un animal que se haya ahogado porque murió con su sangre dentro. Porque la vida de la carne en la sangre está. ¿Y con qué fuimos limpiados? Con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo era consciente y advirtió mucho de esto. Hechos 20:29 le dijo a los hermanos de la iglesia de Éfeso, cuando estaba yendo a Jerusalén para ser aprendido: tengan cuidado de ustedes mismos y de la doctrina, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Así que, hermanos, nosotros debemos ir hacia arriba, no hacia abajo. El camino del cristiano es siempre hacia arriba. No escuches alimento chatarra. ¿Cuántos saben que necesitamos un alimento balanceado para estar sanos y fuertes? Carbohidratos, proteínas, lo que es una alimentación bien balanceada. Pero la comida chatarra, ¿qué produce? Parece que dicen, ay, ve ese niño, está bien cachetón, pero ya tiene diabetes. ¿Sabían que la obesidad es un grave problema en México? Creo que somos ya el número 1 en obesidad infantil. Bueno, espiritualmente aplica también. Necesitamos una alimentación espiritualmente sana, con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. No consuman chatarra espiritual, hermanos. Mira, por eso hay tanta diabetes, hipertensión y un montón de enfermedades,
por tanta comida con grasas saturadas, con conservadores, todos los embutidos, todo eso causa muchos problemas de salud, espiritualmente también. No recibas cualquier cosa, la chatarra hay que quitarla. Amén. Ponte de pie. Le dijo Pablo a Timoteo, si tú haces esto, serás un buen ministro de Jesucristo, un buen siervo del Señor. ¿Cuántos quieren ser buenos siervos del Señor? Enseña a otros, primero a los de tu casa y extiéndete a otros. ¿Por qué no tomas a tu esposo con quien vengas de tu mano y dile, vamos a alimentarnos sanamente con la palabra de Dios? No recibamos nada que no sea conforme al Señor. Queremos crecer, queremos madurar, no quedarnos como niños, porque el niño es fluctuante y puede ser arrastrado por cualquier viento de doctrina, y cada vez va a haber más cosas raras, novedosas, porque el enemigo sigue trabajando. A veces nosotros nos estancamos, pero él sigue adelante. Así que el Señor nos ayude, hermanos. Dile, necesitamos de tu ayuda, Señor. Necesitamos que nos des la claridad de saber que los tiempos son peligrosos y que hay muchos engañadores por ahí, aún entre los grupos cristianos, y no debemos caer en sus redes, ni en sus trampas, ni en sus cosas llamativas. Nosotros queremos seguirte a ti, Señor, porque fue el llamado. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Queremos seguirte a ti, Señor. No a un hombre, sino al Rey de Reyes y Señor de Señores, que fue verdadero hombre y verdadero Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. Ayúdalos, dale sensibilidad espiritual, discernimiento espiritual, Señor, que urge en estos tiempos, que el don de discernir lo que viene de ti y lo que no viene de ti abunde en cada uno de nosotros, Señor. Y la sabiduría de saber lo que nos puede desviar y lo que nos puede edificar. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tienes cuidado de nosotros. Vamos a cantarle al Señor. Generaciones se postran a adorarle, le cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron y los que en él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Sobre todo es
santo, clama la creación. Santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Clama tu nación, clama tu nación. Santo, Rey de reyes, de santo, tú siempre serás santo, santo por siempre. Clama tu nación, santo, Rey de reyes, de santo, tú siempre serás santo, santo por siempre. Tú siempre serás santo, santo por siempre. Pues el Señor le bendiga, hermano. Estudia la Escritura en la semana. Nos vemos aquí el próximo miércoles. Vaya en la paz del Señor. Alzaré hasta los cielos, yo te canto.